Voy a hacer una breve presentación de su persona. No quiero presentaros todo su currículum porque tardaríamos un ratito largo en poderlos poner, pero sí quiero deciros que hoy es un auténtico lujo el poder disponer de este tiempo de José Vicente para este tema de la globalización. José Vicente, además de ingeniero industrial y licenciado en informática, es una persona que a lo largo de su larguísima vida profesional ha tenido multitud de experiencias de gestión empresarial, tanto en empresas públicas como privadas. Ocupó algunas direcciones generales en el antiguo Ministerio de Industria y Energía, ha estado también como gerente o vicepresidente del CEDETI, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Ha estado también en empresas privadas como Telefónica y otras muchas. Incluso ha tenido experiencias profesionales de gestión en empresas extranjeras, sobre todo francesas. También ha tenido experiencia profesional como docente, ha estado dando clases en la Escuela de Ingenieros Industriales durante mucho tiempo y también en la Escuela de Organización Industrial, si no estoy mal informado, ¿no? Incluso en sus años jóvenes también tuvo su experiencia política porque fue diputado por el CDS, por el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez durante una legislatura. ¿Es así? Pues bueno, no quiero extenderme más. Aquí os dejo con José Vicente Cebrián, que sin duda os va a enseñar muchísimas cosas sobre la globalización, el futuro de la globalización y los retos actuales. Muchas gracias. ¿No me la pagues? ¿No me la pagues? ¿O sí? No sé. ¿Con este vale? Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. No hay ningún mérito, es un problema de edad, ¿eh? Pasa el tiempo y pasan cosas. Gracias por invitarme y a ustedes por asistir. Como han dicho, es una pequeña ampliación de una charla anterior en este mismo centro, con lo cual algunos que veo que repiten, pues conocerán ya todo lo que digo, están excusados, pueden marcharse tranquilamente porque es lo mismo. Han pasado exclusivamente 3 meses, por lo tanto, los cambios son relativamente pequeños, con excepción efectivamente del coronavirus que nos está atacando en estos últimos tiempos. Me acaban de decir que la frase supuestamente Niels Bohr no es de Niels Bohr, sino que es de un futbolista americano. Bueno, pues buscaré mejor las fuentes. Solo decir que lo que es difícil no es predecir el futuro, sino acertar con la predicción. Predecirlo pues es relativamente fácil. A ver si soy capaz de manejar esta cosa. Esto es un poco el guión de lo que se va a hablar. Empiezo por explicar un poco cuáles son las metodologías de análisis, porque esto del futuro, bueno, pues cómo se logra más o menos tener idea de cómo va a ser el futuro. Desde la antigüedad la gente se ha preocupado de intentar saber cuál va a ser su próximo futuro. Es conocido de todo el mundo, pues la gente cortaba el cuello, les abría las entrañas a las aves, utilizaba los augures, las pitonisas, los pozos de café, las bolas de cristal, cada cual tenía un método lo más imprevisible posible para intentar acercarse hacia el futuro. Ya en la actualidad hay básicamente 2 tendencias mucho más científicas, digamos. Uno es la prospectiva. La prospectiva sí es un método bastante científico, estudia las causas políticas, económicas, sociales y tecnológicas, lo que se llaman las PEST, y intenta prever las situaciones. Se sigue una metodología precisa, no es un invento que cada cual puede hacer lo que quiere, más o menos una metodología muy precisa, con un análisis, se buscan los actores, hay un método Delphi de establecer unas encuestas, el conocido DAFO, y al final se llega a una tecnología de escenarios, en la cual aparecen 2, 3, 4 escenarios con distintas posibilidades. Nacen
en Francia a comienzos del año 57 con este señor que crea un Centro Internacional de Perspectiva. Por lo que sea, de Europa ha ido perdiendo interés y en cambio en Latinoamérica se sigue utilizando bastante. Y en cambio, quizá por la influencia anglosajona que nos invade, aparecen los institutos de estudio, en inglés los think tank, donde ya no existe tanto una metodología, lo que existe es un colectivo de intelectuales que, bueno, a través de estudios, de análisis y de razonamientos, publican sus ideas al respecto, las contrastan entre ellos dentro de su propio think tank y elaboran unos informes correspondientes. La influencia anglosajona ha hecho que sea quizá el que en estos momentos es más predominante en el mundo. Si seguimos con la prospectiva, en España en el año 76, y siendo ministro Joaquín Garrigues, se inaugura el Instituto Nacional de Prospectiva. Publicó este estudio que está aquí, España en la década de los 80, era la primera vez que aparecía la prospectiva formalmente en España, y lo coordinó Emilio Fontela, que era un directivo del Instituto Batel de Ginebra, que en aquel momento tenía un gran renombre. Celebró un congreso internacional y en el año 82 se suprimió. Curiosamente, hace muy poco tiempo, hace escasamente un mes, aparece la noticia de que se va a crear la Oficina Nacional de Perspectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Bueno, dentro de una especie de cursilería barroca que les ha dado ahora por nombrar a las direcciones generales y a los ministerios con nombres larguísimos y que evocan cosas un poco abstrusas, pues aparece esta oficina. Ahí explican, en el propio decreto de Constitución, qué es lo que se va a hacer. No se trata de mirar el futuro, se trata de alinearse con otros países de nuestro entorno, donde efectivamente existen estas oficinas o institutos, o como se quiera llamar, y habla de que habrá un comité de expertos de la sociedad civil y elaborará una estrategia nacional. No solo va a hacer prospectiva, sino también va a elaborar estrategias. Se anuncia el 14 de enero y hasta el 28 no se publica esto en el boletín. Era una teoría de marketing, de anuncio una cosa y luego ya voy y la desarrollo. Hay que decir que se ha nombrado, el Consejo de la semana pasada, no en el de hoy, a Diego Rubio como director general de esta oficina, que es un excelente profesional. Viene de ser el director del Centro para el Gobierno del Cambio, una cosa así, dentro del Instituto Empresa de Madrid, y realmente es una persona con cualificación más que suficiente para este tipo de cosas. Estrategia, y es el primer reto que quizá tenga, en este momento tenemos en España como unas 7 u 8 estrategias nacionales, es decir, documentos que dicen dónde va a ir el país en ciberseguridad, en seguridad marítima, en delincuencia y terrorismo, en 7 u 8 cosas. Desde un punto de vista académico, se acercan más a la Carta a los Reyes Magos que a una estrategia, porque, bueno, describen bien lo que nos pasa, pero no hay ni plazos ni presupuestos. Por lo tanto, bueno, pues son pocos, pero es de esperar que a partir de ahora, si en la mano de Diego Rubio va a caer la elaboración de las estrategias, algunas de las cuales sin actualizar desde 2013, pues la cosa avance. Quizá por aquello de la pequeña envidia, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora se llama MAUC, pues ha aparecido una Dirección General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia, que no está desarrollada y por lo tanto no sabemos de momento en qué va a consistir su trabajo y si, desde luego, en el campo de la coherencia del gobierno lo tiene complicado. Y existe una Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación dentro del MAPA, del Ministerio de Agricultura, que yo sepa solo ha hecho en su vida un informe de prospectiva desde el año 2013 y que es un informe sobre el futuro de los seguros agrarios, pero no ha hecho ningún estudio más. Y luego hay numerosos centros de tipo regional. He destacado el informe Infobasc del Gobierno vasco, el último es de 2019, que sí hace unos excelentes trabajos de prospectiva.
Si hablamos de los think tanks, lo que existen, hay un índice global que hace la Universidad de Pensilvania. Lo que presento aquí son los resultados del 2019, lo acaban de presentar, el documento está congelado hasta el 1 de marzo, pero es accesible a los gente que sale dentro del informe. Cambia un poco con respecto a lo que presenté hace 3 meses, porque era del 18 y está salido el 15 o el 20 de enero. Estudian los think tank que hay, 8.200 y pico, en España 66, somos los 20 por países y los sextos, los novenos en la Unión Europea. Y estas son la lista de los 10 primeros. Y luego, en cuanto a los españoles, y dentro de los 100 primeros, está el CIDOB, el Barcelona de Estudios Internacionales, el Instituto Elcano y, curiosamente, también FAES. Hay que decir que ha habido un avance de los institutos españoles con respecto a la edición anterior. La Fundación Alternativa, así como FAES está muy ligada evidentemente al PP, la Fundación Alternativa ligada al PSOE, que estaba en el 120 y tantos en la edición anterior, ha pasado al 114, ha avanzado 14 o 15 puestos. Y bueno, de momento es quizá la mejor referencia que hay sobre los distintos, y además el informe publica por regiones, Europa, Asia, África, por temas, los clasifica según que estemos hablando de temas generales, de medio ambiente, de tecnología, de finanzas. Entonces la lista va cambiando. Precisamente el 30 de enero hubo una reunión entre la Fundación Alternativas y el Instituto Elcano para, de alguna manera, poner en común las ventajas de esta Universidad de Pensilvania y estudiar los informes internos que la universidad da con la puntuación que les da. ¿Hasta qué punto, y es la pregunta que surgió, los think tanks son independientes? Bueno, en la vida independiente no hay muchas cosas, por no decir que no hay nada. ¿Cómo podemos pensar que los informes que da un instituto son correctos? Bueno, primero, esto es una buena fuente de referencia. Si se está ahí y se está en buena posición, es una buena fuente. Si no se está, la cosa empieza a ser peor, o si se está en posiciones muy alejadas. En segundo lugar, estudiando un poco las características que se suelen publicar del propio instituto. Y si no se publican, malo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que los financian? ¿Quiénes son los que trabajan allí de forma fija o de forma temporal? Los estudios, las reuniones. El analizar todo eso me da un índice de confianza de que si lo que estoy buscando y lo que dicen es más o menos correcto. A lo largo de la presentación se citan distintos estudios de distintos institutos y bueno, pues luego cada cual puede, en función de lo que sea, escoger la mayor o menor verosimilidad que tienen de esos informes. La globalización, ya se ha dicho, es la integración de las economías en un mercado mundial con producciones, servicios, capitales que se cruzan por todo el mundo y con una fuerte incidencia de las empresas multinacionales y de la libre circulación de capitales. Una clasificación más o menos teórica sería la económica y tecnológica, la política, la social y la cultural. Desde mi punto de vista, la primera globalización, aunque nos hemos enterado mucho tiempo después, ha sido o fue la del llamado Imperio de las Tres Coronas de Felipe II, las coronas de Castilla, de Aragón y de Portugal, que bueno, fue una globalización. Ese imperio era político, era económico, era cultural y hubo un intento de que fuera también religioso. Y bueno, se logró gracias a unos avances tecnológicos, al dominio de la navegación oceánica, básicamente en base a los conocimientos que tenía el Reino de Portugal. En el mapita se ve que efectivamente aquello llegaba desde Filipinas por la derecha a bueno, todo lo que es la costa del Pacífico y la zona
de Brasil, al margen de Portugal y España y parte de... Es decir, realmente era un imperio bastante global. A finales de noviembre apareció este libro, Los imperios ibéricos y la globalización de Europa, que refrenda esta idea de forma curiosa. Bueno, en la actualidad es quizá la Unión Europea la que en mayo del 2017 hace este estudio, el encauzamiento de la globalización, y donde se detectan, al menos públicamente, por alguien con peso político suficiente, como es la Unión Europea, donde se detectan las primeras resistencias a la globalización. Posteriormente, en Davos en el año pasado, no el que acaba de ser, aparece el término globalización 4.0 y se le da muchísima importancia. Yo creo que este asunto de que estamos que hubo una primera ola desde el comienzo del siglo a la guerra del 14, una segunda desde el año 45, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 90 con la caída del muro de Berlín, y otra desde el 90 hasta el 2018, bueno, pues es la consecuencia de que si hay una globalización 4.0, pues tendrá que haber una primera ola, una segunda y una tercera. Mi impresión es que esto está construido al revés. Es decir, que cuando alguien habla de que está en la cuarta ola, otro se dedica a buscar cuáles son la primera, segunda, tercera y pone esta clasificación que, bueno, puede ser esa u otra cualquiera. Y sin embargo, en Davos 2020, que ha sido hace escasamente un mes, ha desaparecido la globalización. Ahora lo veremos, pero no es, al parecer, no es un problema y no se ha hablado de ello absolutamente para nada. Al hilo de estas resistencias aparecen distintas formas de llamar a lo que quizá nos está pasando o a lo que está pasando. Hombre, un buen gurú siempre tiene que poner un nombre propio diferente a lo que dice que está pasando, porque entonces pues aparecen nombres distintos, veremos algunos de ellos, para explicar aproximadamente lo mismo. Renacimiento 2.0, desglobalización, globalización lenta, globótica, gran desacoplamiento. Bueno, son los distintos nombres que los distintos gurús de los distintos think tanks o de los distintos institutos van dando a lo que ellos piensan que está pasando. En Davos, en el 7, 8, 9 y 10, la globalización era el segundo riesgo por impacto. De todos los problemas que existían, el segundo con mayor impacto era la globalización a lo largo de todos esos años. Y en el 2009 el quinto por probabilidad. Y aparece, la que he dicho anteriormente, el nombre de globalización 4.0. Se da una importancia a las tecnologías digitales que producen ruptura de salarios, dificultan el movimiento laboral y aparecen los peligros de la robotización. Junto a eso, crecen enormemente los servicios y se habla de las posibilidades de una gobernanza a nivel mundial. Se refuerza todo eso, primero porque el presidente habla presidente del Foro Económico Mundial, habla de una era de inseguridad, comienza una era de inseguridad. El inventor, fundador de lo que es Davos, que es una reunión patrocinada por el Foro Económico Mundial, pero muy específicamente el que lo desarrolla es Klaus Schwab, habla también de insatisfacción y de amargura, no solo con respecto al desarrollo político, sino con respecto a la globalización y a los efectos que ha tenido dentro del desarrollo de la vida de la gente y de los sistemas económicos. Y en el informe final se habla de divergencia, de crecimiento del nacionalismo dentro de la política. Ya estaba Trump, ya aparecían primeros movimientos, desde luego en Europa llevábamos tiempo con movimientos nacionalistas, que no se ha dado solución a los perdedores de la globalización, que ha habido mucha gente que ha sido desamparada por la globalización,
que aumenta la escala y el poder de las multinacionales que además descubren toda clase de métodos de ingeniería financiera, básicamente para no pagar impuestos en los países en los que desarrollan sus trabajos, y algo que no se ve muy bien aquí abajo, pero que cita, que es el impacto que pueden tener las epidemias y los problemas, que es una especie realmente de anticipación a lo que está pasando con el coronavirus, y que, desde luego, en el informe final, insisto, del 2019, viene claramente el peligro de que tengamos epidemias globales también. Esto es 2019. Bueno, pues en el 2020, nada de nada, ni siquiera la palabra. Es decir, ha desaparecido totalmente de las preocupaciones y de los informes de lo que es en Davos. ¿El por qué? Pues cada cual puede pensar el por qué. Digamos porque, en mi opinión, es mucho más atractivo desde el punto de vista de marketing el cambio climático, Trump, la chica esta, Greta, etcétera, etcétera, pero el hecho real es que esto, que era muy grave, que pasaba, que no sé qué, ha desaparecido radicalmente. Ahí se ve el final de las enfermedades infecciosas. El Banco de América es un banco de inversión importante, conocido. Lo que plantea es que la globalización ha llegado a su techo. No es que esté tanto funcionando mal, como que no da más de sí la posibilidad. Y que, bueno, vuelve a repetir lo del crecimiento lento, las dificultades para el empleo y los trastornos sociales. Que piensa se podrá llegar, sin embargo, a un cierto reequilibrio a corto, sigue apostando por la globalización, pero al frenarse, pues las cosas se volverán a equilibrar. Y aparece también la idea, que volverá a aparecer en distintos estudios, de las políticas industriales nacionales, de que se va a volver hacia industrias locales que permitan una producción local, y eso va a exigir acuerdos con las multinacionales y dificultades de estas para ver cómo se relacionan con las subsidiarias que tienen implantadas en los diferentes países. Bueno, ¿qué era el Renacimiento 2.0? Que es, como lo publica en su libro el profesor Ian Goldin, que es profesor de globalización en la Universidad de Oxford. En primer lugar, además de la globalización de bienes, de productos, de servicios y de capitales, habla también de globalización de las ideas. Y aunque no lo desarrolla mucho, es uno de los puntos que veremos al final que dificulta saber un poco cuál puede ser el futuro inmediato. Como muchos, viene a explicar, aunque la frase sea un poco dura, que para los pobres nunca se ha vivido mejor en la historia. Y luego veremos algunas cifras que corroboran a nivel macro, porque el que sigue de pobre le da exactamente igual que hayan salido varios cientos de millones de la pobreza, pero a nivel macro es verdad que eso ha sido así. El conocido efecto mariposa. Se habla de la aceleración. Él dice la velocidad y la escala. Realmente, más que velocidad, es la aceleración con la que se producen sobre todo los cambios y los desarrollos tecnológicos. Y aparece, además del cambio climático, la pandemia. Vuelve a aparecer otra vez la posibilidad de que tengamos enfermedades de tipo global que se expandan a la misma velocidad o más que los cambios tecnológicos. Y subraya el peligro de los ataques cibernéticos, que es algo que cada vez más, yo no sé si está entrando en la conciencia de la gente y de los gobiernos, pero que está siendo una realidad. El número de ataques se acaba de publicar hace unos días en España, supera los 100 y pico mil al año, de los cuales 80 y tantos mil causan un cierto daño a la empresa o al instituto o a la gente que le haya tocado ese tema.
En el periódico de International Business Studies aparece otro nombre, desglobalización. Y se apoya en la teoría de que el comercio internacional, a partir, prácticamente esto es de septiembre del 19, va a ser cualitativamente diferente, y que las fuerzas políticas de los países afectados van a incidir mucho más fuertemente en el desarrollo o en la expansión del comercio y, por tanto, de cómo se va a desarrollar la globalización. Se apoya en dos teorías, el realismo y el liberalismo. El realismo es, en ciencia política, darse cuenta que la realidad es la que es y que, por lo tanto, la ideología es muy bonita, pero en un momento determinado, pues lo que tienen que primar son, como se dice en lenguaje diplomático, los intereses. Los países lo que tienen son que defender intereses, y entonces pues eso es lo que puede llevar, por poner un ejemplo remoto, a el general Franco llegar a acuerdos con la República de Cuba, que no creo que fueran para nada amigos ni el uno ni el otro, y sin embargo los intereses daban un baño de realidad, o bien en otro sentido, a los Estados Unidos con España, cuando la realidad les lleva a establecer los acuerdos militares. Y como eso hay millones de ejemplos de que en política la realidad pesa fuertemente. Sin embargo, en las relaciones comerciales lo que suele primar es el liberalismo. Es decir, está claro que cuanto más liberal es el comercio, contra menos restricciones, contra menos aranceles, contra menos normativas de pseudoarancel, pues aumenta el comercio, y es lo que suele primar en las relaciones internacionales. A partir de esas dos estructuras, de esas dos teorías, dibuja el señor White tres escenarios. En primer lugar, el problema de las multinacionales. Las multinacionales van a tener que repensar su presencia global, su relación con las subsidiarias, su fiscalidad, presionadas poco de momento por los gobiernos. En segundo, la cadena de valor. La cadena de valor que hace que en este momento, pues bueno, cualquier elemento que se compra al otro lado del mundo tiene un valor normalmente mucho menor que ese producto que se compra en la esquina, y que por lo tanto el valor total de lo que yo estoy produciendo tiene un fuerte impacto. Si yo lo reduzco a un comercio local, bueno, habrá un problema en la cadena de valor de alguna manera. Los agricultores lo han intentado explicar, a mi juicio inútilmente, a lo largo de estos días. Y, por fin, vuelta a una cierta bilateralidad en el comercio internacional entre las distintas naciones, que van a llegar a acuerdos. Saben ustedes que prácticamente todos los tratados internacionales de libre comercio en este momento han desaparecido y se vuelven a intentar recuperar, sobre todo desde que Trump ha decidido no cumplir ningún acuerdo internacional de lo que sea, pero especialmente de comercio. Bueno, la preocupación del tamaño de las multinacionales hace que se traduzca en la supervivencia de las subsidiarias, que eso va a afectar al empleo donde están esas subsidiarias instaladas y a la política que vayan a seguir los países al respecto. Un nuevo informe, Desglobalización 2.0. Bueno, pues esto es porque está muy de moda. Y une lo que es la desglobalización a el desarrollo democrático. Plantea que solo en las democracias es donde realmente es posible la desglobalización o el freno de la globalización. Y plantea, el Peter Van Berkel, plantea cuatro escenarios. Se puede ver que a lo largo de los distintos planteamientos hay cosas que son muy comunes, porque bueno, es bastante evidente que cuando un grupo de señores dedicados al mismo tema, aunque sean distintas partes del mundo, lo analizan, llegan a conclusiones, si no iguales, pero sí hay un marco relativamente común. Lo que llama el final de la paz liberal.
la ruptura de las relaciones internacionales, que las estamos viendo, básicamente propiciadas por el presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto de la cooperación política y económica. Repito que Trump ha roto prácticamente todos los acuerdos internacionales, quizá el último ha sido precisamente en la supuesta paz entre Israel y Palestina, que rompe los acuerdos de París, los acuerdos de Oslo, etcétera, etcétera. La caída de desglobalización, que él plantea que va a ser un periodo muy corto, pero en el cual la inversión y el comercio se van a resentir y que luego se volverá a un aspecto más global. Plantea algo, a mi juicio, difícil de creer, que es la hegemonía europea, es decir, consecuencia de lo anterior, Europa va a recuperar de alguna manera ese liderazgo que ha mantenido un poco al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no lo sé. Y que, bueno, se va a mantener la globalización económica, se va a limitar la globalización financiera, que fue la causa de la crisis famosa de 2008, y que esto va a tener como consecuencia un mayor apoyo a las organizaciones internacionales y a las normativas internacionales de producción, consumo y servicios. Bueno, esos son los escenarios que él plantea, que como son escenarios significa que no se va a cumplir todo, se va a cumplir alguno de ellos, o alguno y parte del otro, con lo cual cada uno puede pensar dónde se está más cerca o no del futuro. Y por fin, PricewaterhouseCoopers, que lleva mucho tiempo, colabora con Davis y analiza de forma continuada la globalización, presenta lo que llama la globalización lenta. Bueno, viene a explicar las mismas razones que los anteriores, y sus predicciones para este año son que la economía va a crecer a un 3,2% de media, que bueno, viene a ser alguna décima menos de lo que era hasta la fecha, pero dice que en el siglo XX ha crecido al 3,8%, es decir, que de alguna manera vamos a seguir creciendo, pero bastante menos. Especialmente en la eurozona, y que en China, que ha crecido en el siglo XX al 8%, va a bajar al 2%. Todo esto hace que al final la media sea algo menor. Y plantea para el próximo quinquenio pues un crecimiento del 3,4%, que sigue siendo inferior al 3,8%. Para España da un PIB de 2,3% para el 2019, de 1,8% para los próximos 2 años y de 1,7%. Hoy mismo el Gobierno acaba de anunciar la caída de alguna décima del PIB para el año que viene, un leve aumento del déficit, un leve aumento de la deuda, es decir, que los números no coincidirán, pero la tendencia se parece bastante. ¿Cómo podemos, no sé cómo podríamos subir esto un poquito? Bueno, no sé. Medir la globalización, si es que se puede medir. A mi juicio, quizá la mejor medida la está planteando el Instituto Elcano en lo que llama el índice de presencia global, que es la proyección exterior de los distintos países, no solo el comercio o no solo la relación política, sino un conjunto de elementos. Y se basa en la agregación de 3 índices que mide para 120 países. En primer lugar, el índice económico, que lo pesa en un 40%, le da un peso del 40%, que es la energía, el sector primario, la fabricación, servicios, inversiones. Lo que llama el índice blando, la globalización blanda, la presencia blanda, me da igual, que es otro 40%, que es lo que un país dedica a cooperación exterior, a educación, ciencia, tecnología de información, cultura, deportes, turismo, migraciones. Y finalmente, el índice militar, que son tropas y equipos. Lo que viene a decir el Elcano en 2018, y el estudio del 2019 todavía no ha salido, saldrá sobre marzo aproximadamente, pues es que hay un crecimiento que ha ido bajando y que del 2016 al 2017 ha vuelto a bajar, y siendo África la región más atrasada. Si atendemos al gráfico este de la izquierda,
compara Estados Unidos con China y con Rusia, porque son los tres grandes elementos que existen en este momento en la globalización a nivel mundial. Y, bueno, viene a plantear que en presencia económica este es el valor de Estados Unidos, que es muchísimo mayor que el de China y que el de Rusia, pero es importante darse cuenta que, bueno, que la diferencia entre China y Rusia es muy, muy importante. Si acudimos a la presencia blanda, o como se quiera llamar, Estados Unidos baja, China sigue estando aquí y Rusia sigue estando abajo. Y solo es en presencia militar donde Rusia claramente destaca sobre China. Si acudimos al caso de España, que nos pilla un poco más cerca, España está aquí en el puesto número 11, a 8 puntos así por debajo de Italia y a casi 20 por encima del país siguiente. Y donde en nuestra presencia económica somos el 12 a nivel mundial, en presencia blanda el 9, es decir que, bueno, pues aquí en cooperación, educación, tal, estamos mejor que en presencia económica, y en presencia militar, pues estamos aquí abajo. Repito que esto es la presencia global, no tiene nada que ver con el PIB, ni cómo está el país, sino cómo interacciona el país con el resto de los 120 países que están en este informe. Además del Elcano, he seleccionado otro que es de un think tank completamente opuesto, que es el Consejo Atlántico de Estados Unidos, que tiene una cierta componente, vamos a decir, militarista en sus análisis, o al menos de poder americano. Este es el análisis del 2018. Las variables que mide es el tamaño y el valor del mercado, los acuerdos comerciales, la representación y el mercado de defensa, las alianzas militares y los representantes internacionales. Si vamos al caso de España, no estamos mal situados, estamos aquí. Evidentemente Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia, pero en fin, estamos bastante bien. Pero si vamos al detalle fino, nos encontramos con que esta buena posición de aquí, no, a ver, ahí, aquí. Si analizamos dónde se produce, resulta que mayoritariamente, este es el valor total, se produce en Europa. Es decir, que bien, estamos muy bien en relación con Europa, con la Unión Europea, pero francamente deficitarios, no digamos con Latinoamérica, donde se supone que tenemos una influencia política, comercial, etcétera, pues seguro estos señores, más bien muy, muy baja. Si atendemos a las últimas noticias de que encima en Europa nos vamos a separar del eje franco-alemán y nos vamos a unir a un eje bastante difuso que forman otros países, pues bueno, la nueva Dirección General esa de coordinación del MUAC, pues tiene aquí un trabajo que hacer bastante importante. Además existe otro índice un poco curioso que lo hace el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Analiza 156 países, que es el 98% de la población total. Esto no es exactamente una gráfica, es una infografía. Sí son válidos los valores de la izquierda, de la derecha, pero el otro es un poco un dibujillo, para entendernos. Pero sí son válidos los valores. En 1990, que es exactamente esta línea de aquí, había en la zona de desarrollo bajo 62 países y 3.000 millones de personas. Y en la zona de desarrollo alto y muy alto, 47 y 1.400 millones. Y en 2014, el eje va desde 1990 a 2014, en desarrollo bajo, que no se ve, pero que está aquí, en desarrollo bajo había 43 países, es decir, bastante menos, y 1.000 millones de personas. Es decir, han salido 2.000 millones de personas del área de desarrollo bajo, que es una cifra realmente muy importante. Y en lo que es desarrollo alto y muy alto, hay pues 3.600 millones, es decir, una cantidad prácticamente mayor que el doble de lo que había en este momento. Esta línea significa
el punto de la crisis de 2008, que bueno, es un cambio de tendencia. La población mundial aquí es de 7.200 millones y en 2030 ellos predicen de 1.000 y pico millones más, con lo cual, bueno, hay que ver si se va a ser capaz. En su dibujo esto es un poco tendiendo a asintótico, esto también y esto también. Insisto que no es una gráfica, pero bueno, también cuando se pinta así tendrá alguna razón de ser. Es, a mi juicio, un resultado, hombre, el PNUD no es muy sospechoso, y es un resultado, digamos, francamente optimista de cuál es el resultado de la globalización en la medida en que ha permitido que 2.000 millones de personas salgan de los niveles de desarrollo muy bajo. Otra cosa es que el señor que esté por aquí ha podido bajar y está peor que antes, pero bueno, a nivel mundial el gráfico es muy impactante. Rápidamente, como pasa siempre, pues apareció otro gráfico. Entonces, vamos a ver. Dos directivos del Banco Mundial, en 2013, plantean lo que se ha llamado la curva del elefante, que es bastante evidente, incluso hay algunos dibujos que tienen el elefante ahí superpuesto, y que vienen a decir que esto de aquí es en los porcentajes de los sectores de gente en función de los ingresos, que a la gente, hay un 15% de gente que estaban en la pobreza, estos de aquí, y que a lo largo de los 25 años que han hecho el estudio, con las cifras de 25 años, estos sectores han crecido de manera muy importante. Otra vez más, reafirman que hay un 15% de la población que ha salido de niveles de pobreza a lo largo de ese 25 años. Pero que, sin embargo, hay otro 15% a partir de aquí que han crecido exponencialmente y que son los muy ricos. Es decir, los muy pobres han salido de su pobreza y los muy ricos han aumentado su riqueza. Y en medio, bueno, pues pasa de todo en función de lo que cada cual se quiera colocar. Rápidamente, el propio Banco Mundial encargó estudios sucesivos y si prolongamos la curva, en lugar de hasta el 2013 hasta el 2016, resulta que la curva aparece de esta manera, en la cual el 50%, bueno, el 1%, que sería esto de aquí, captura el 27% del crecimiento, no del valor absoluto, sino de lo que se ha crecido desde 1990 hasta el 2016, y el 50% captura solo el 12%. Eso hace que hemos pasado de la curva del elefante a esta curva que se llama la curva de Nessie, porque se parece ligeramente a esta foto de la serpiente del lago Ness. Y bueno, pues ahí está. Lo que sí parece que todo el mundo está de acuerdo es que ante la guerra comercial actual, la globalización retrocede. Todo el mundo tiene miedo, aparecen aranceles, guerras comerciales, primero los anuncio, luego los retiro, ahora se los pongo a otros señores que no tienen nada que ver con lo que me está pasando, etc. El País publicaba en noviembre la referencia a una reunión que se estaba teniendo en Berlín en ese momento y que venía a publicar unos gráficos que veía. Primero se medía la globalización por la relación entre el tanto por ciento de exportaciones más importaciones dividido por el PIB estabilizado del país correspondiente. Eso se analizaba a nivel global y se veía que la curva, que iba creciendo hasta este momento, hasta el 2016, empezaba a bajar y que estábamos en este aspecto. Y que las cadenas globales de valor también empezaban a caer. Es decir, el comercio cae, la economía también se ralentiza y las cadenas de valor disminuyen. Aquí estaba también lo mismo, la tendencia de que el comercio global había caído fuertemente de 2018 al 2019 y que si comparamos la evolución del comercio mundial, y eso hay numerosos gráficos de distintos señores que lo ponen, con lo que es el crecimiento del PIB, pues
quitando la época de la crisis que se producen estas alteraciones, lo normal es que el crecimiento del PIB vaya muy paralelo al crecimiento del comercio global. Y sin embargo se veía que aquí empezaba a haber otra vez un punto de ruptura en lo que era 2018, 17, 18, 19 y 20. Es decir, que otra vez más distintos analistas veían que la tendencia actual es una cierta estabilización económica y un cierto decrecimiento del comercio global. Bueno, BlackRock es un instituto de inversiones, es quizá la primera empresa de analistas de inversiones a nivel mundial. Se podría incluso pensar que es uno de los numerosos fondos buitres que existen en el mercado. Y, bueno, publica en su informe que sí, que la globalización va a seguir, pero que hay serios riesgos de desigualdades, disturbios sociales y que puede todo eso limitar la globalización. Y publica dos índices curiosos. Uno, un índice global, este punto es del 6 de febrero. Todo lo que esté por encima del cero es malo, ya lo pintan ellos de colorado para que el cero es ese valor en el año 2003, es decir, que hace ya un cierto tiempo. Y todo esto indica tensiones, aquí no se ve mucho, pero indica a qué son debidos. Esto es el enfrentamiento Estados Unidos-China, la cuestión de los aranceles. Entonces, el índice global, que tiene en cuenta las tensiones en el Golfo, los mercados, la fragmentación, las tensiones en el este asiático, Rusia, la OTAN, USA y China, Corea del Norte, Latinoamérica, el terrorismo, una serie de valores, al final le llevan a que estamos en esta situación globalmente y además subiendo un poquito en lo que llevamos de año, puesto que ya digo que esta fecha es del 6 de febrero y por lo tanto es así. Sin embargo, en lo que es el mercado mundial, siendo todo muy malo, pero hay una ligera bajada y llegamos al 2, al 1,99, es decir, que dentro de lo malo, pues parece que se puede contener un poco. Bien, este sería un poco la visión de cómo ven distintos actores e intérpretes qué está pasando con la globalización, qué está pasando con qué es la desglobalización, se llame como se quiera llamar, y cuáles son las referencias de lo que es el desarrollo económico y el desarrollo del comercio global. La pregunta reiterada es si se han cumplido los objetivos de la globalización, porque al final a mí me da igual que haya globalización o no, en función de que cumpla determinados objetivos. Si los ha cumplido, aunque desaparezca, que bien, y si no los ha cumplido, aunque siga, que mal. Bueno, la idea más general es que, y lo dice Naciones Unidas, nada menos que en 2007, no se han cumplido los objetivos de la globalización. Y no se han cumplido básicamente por un crecimiento equitativo, por un desarrollo sostenible, porque han aumentado fuertemente las desigualdades. Plantea tres consecuencias indeseables. En primer lugar, los cambios en la producción y en el trabajo. El aumento del desempleo, las dificultades de encontrar empleo en el entorno regional en el cual se mueven las personas. La fuerte aceleración tecnológica y el cambio climático. A eso se añade el informe de la Unión Europea. Vuelve a hablar, pérdida de empleo, injusticia social, que se dejan de cumplir las normas de medio ambiente, de salud y de privacidad. La Unión Europea es posiblemente la región con mayor número de normas de obligado cumplimiento en estas áreas y donde ellos mismos dicen que, bueno, que está muy bien, pero que cada vez más hay gente que no las cumple. De los propios países de la Unión Europea, que encuentran las maneras de saltarse la normativa al respecto. Cuando este informe se hizo, Inglaterra, todavía el Reino Unido, pertenecía a la Unión Europea. Y luego aparecen movimientos populistas y hay una fuerte erosión de las identidades y de las tradiciones que causan desazón en la gente que ha vivido durante mucho tiempo apegada a unas ciertas formas de vida y que ven que esas formas van desapareciendo. El Instituto de Estudios Estratégicos, como su nombre indica, depende del Ministerio de Defensa, es un pequeño think tank, desde luego no sale en esa lista de los 100 primeros, y publica su informe que la globalización ha generado conflictividad y asimetrías, desapego de la gente,
aparecen nuevos actores, sobre todo en el ámbito político, de los movimientos populistas, y aparecen problemas que creíamos olvidados, al menos en Europa, problemas de religión, de etnia, de cultura, de tecnología, cambio climático, unilateralidad. Problemas de religión que en algunos, aquí menos, pero en algunos países europeos están causando fuertes problemas de convivencia social. Y en el informe de la Unión Europea para el 2025 habla de cuáles son los sectores económicos afectados. Bueno, según esta lista, prácticamente todos. Es decir, la lista es, bueno, el transporte, la energía, la alimentación, telecomunicaciones, tal, no queda absolutamente nada que no esté dentro de los sectores económicos afectados, como además es lo lógico en una globalización. Bueno, las Naciones Unidas en ese informe que decía, habla pérdidas de empleo, desigualdad de los ingresos, la aceleración en las nuevas tecnologías y también de efectos del cambio climático, la actividad económica y la concentración en urbanizaciones. Es decir, hay una enorme tendencia a que la población se va concentrando dentro de grandes urbanizaciones. Publica este gráfico, que es el caso de España. Esto es la totalidad de la población española. El 16% vive en el 2020 en áreas rurales. Es decir, el resto está concentrada en ciudades. Ciudades que pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y el resto. Es decir, hay una enorme tendencia a lo que ahora se ha empezado a llamar la España vacía o la España despoblada o lo que sea, y que claramente es un factor perjudicial a efectos de lo que es una globalización adecuada. Y aparecen factores disruptivos, factores que empeoran lo que es el desarrollo de la globalización. En primer lugar, la demografía. El fuerte envejecimiento de la población occidental, y luego veremos algunas cifras al respecto. En 2025 se hablaba, como la cifra es no exactamente igual que la del PNUD, pero bueno, dependiendo del estudio, de 8.000 millones de personas en números redondos. El 60% estarán en Asia, básicamente la India y China. Y solo el 5,5% en Europa. Por tanto, aunque no lo queramos ver, los europeos tenemos un grave problema demográfico en ciernes, y el 2025 está aquí al lado. Y esto supone además también problemas muy fuertes de movilidad. No es lo mismo la movilidad de una población envejecida que la movilidad de una población enormemente joven. Por otro lado, los mercados en transición, y aquí es McKinsey, la consultora, la que en enero habla de que ha disminuido el comercio de bienes en un 5%, de que aumenta el comercio de servicios, y el comercio de servicios tiene mucho que ver con la demografía y con las migraciones, porque es un comercio muy importante en mano de obra. Aumentan también la regulación de los costes laborales, con el impacto que tiene tanto en el empleo como en los distintos salarios, los conocimientos. Y empiezan a aparecer las palabras que nos inundan últimamente de la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, el Internet de las cosas y la logística, que todo el mundo sabemos que cada vez tiene una importancia creciente, porque ya, bueno, pues claro, sí, resulta que me puedo comprar un libro en Amazon que me lo traen en 24 horas, es un libro que está en Estados Unidos. Si se lo pido al librero de la esquina, el hombre va a tardar por varias semanas en conseguir ese libro. Y es un problema al final de distribución, de logística, si se quiere llamar así. Cambios tecnológicos, y aparece una nueva variable, que es el feminismo. El feminismo como una nueva fuerza política muy importante y que afecta al mundo laboral y a las tendencias en el manejo de las economías. Y por fin la sobresaturación en ciertos mercados. El turismo masivo que en algunas ciudades, Barcelona, Venecia, etcétera, está provocando problemas muy serios que cuestionan si se puede seguir o no en ese aspecto. O en Madrid, en la calle Preciados, en la época de Navidad. Pero es un turismo que es la suma de la demografía y la necesidad de servicios. Y en sanidad,
que vuelve a ser la movilidad y la demografía y que en este momento está tristemente muy de moda como una sobresaturación. Por volver a las tendencias de cambio, y es otra vez McKinsey, hay unos flujos de datos y de servicios, de datos, que es algo que hasta la fecha no lo teníamos muy en cuenta. Siempre hablábamos del comercio de las cosas, de productos, de bienes, de equipos, de maquinaria. Sin embargo, empieza a haber un comercio de datos. Empieza a aparecer desde hace algún tiempo el comercio justo y sostenible. Y, bueno, toda una serie de tendencias de cambio, otra vez la ciberseguridad y los abusos de poder del mercado. Todo esto está ahí, influye muy negativamente en lo que sería un desarrollo armónico de la economía. McKinsey habla en el informe anterior de factores de oportunidad. Claro, bueno, lo dice muy genérico y ahora nos dice que seamos nosotros los que a partir de estos valores pensemos qué es lo que tenemos que hacer. Es un buen trabajo para esa Dirección General de Prospectiva. Construir sectores de servicios sólidos, vigilar la automatización, intensificar las relaciones comerciales regionales, que leído en castellano sería que intensifiquemos las relaciones comerciales con Europa, que hemos visto que es prácticamente lo que hacemos mayoritariamente, luego se nos dificulta un poco aumentar todavía nuestra relación con Europa. Invertir en I+D, modificar las aduanas y los comercios y buscar nuevas oportunidades en sectores que evolucionan. Y viene a concluir diciendo que cada país busque su propia estrategia de oportunidad. Es un llamamiento a que los españoles pensemos cuáles son esas nuevas oportunidades en sectores que evolucionan. Sería precioso decir que podemos hacerlo en Internet de las Cosas, en blockchain, en inteligencia artificial. Yo creo que desde que se inventó el software llevamos diciendo que como el software solo hace falta un papel y un lápiz, somos capaces de hacer cantidad de cosas, pero últimamente en los últimos 50 años no parece que lo hayamos logrado. Bueno, evidentemente el turismo es una de nuestras fuerzas y, bueno, pues ahí podría existir un factor de oportunidad de la propia estrategia de nuestro país. ¿Se puede encauzar? Bueno, ¿qué pide la Unión Europea? Pues lo que ella suele desarrollar, más gobernanza, más normativa, más caso a la regulación internacional de la propia Unión Europea. Y con cierta precaución hacia la innovación, las políticas sectoriales y la fiscalidad, tema recurrente en la Unión Europea, donde cada vez que se reúnen hablarán de la fiscalidad y se pondrán de acuerdo en que no es el momento de aplicar una fiscalidad que sea más o menos común para los distintos países de la Unión. Y mucho menos, y recuerdo la famosa tasa Tobin, que aparece siempre en vísperas de las reuniones y desaparece justo después de las reuniones porque es un elemento de difícil implantación. Russell Redford es una empresa de análisis económico y recomienda dos cosas, digitalización y micromultinacionales. Bueno, digitalización es una de las palabras de moda. Prácticamente no hay nadie que diga que no va a aprovechar el cambio para hacer la digitalización de su empresa, de su instituto, de su organización, etcétera, etcétera, etcétera. Si leéis las declaraciones de los tropecientos señores que han sido nombrados directores generales, secretarios de Estado, etcétera, en las últimas semanas, todos hablan de la digitalización de su departamento o de la digitalización del sector en el cual tienen que desarrollar. Pero existe también alguna pequeña duda de hasta qué punto esa digitalización es posible. La Unión Europea, al mismo tiempo, aprobaba la posibilidad de dedicar, me parece que son 20.000 euros, a no sé cuántos cientos de pueblos para ayudarles a que tengan, bueno, con 20.000 euros lo más que se puede poner es un wifi en la plaza del pueblo, pero no creo que se pueda poner mucho más. Y hay varios 2.000 o 2.500 municipios españoles donde el índice de digitalización, por decir digitalización y no decir acceso a Internet, etcétera, es muy bajo o inexistente.
además de eso añadamos las dificultades para usar esos elementos, pues tenemos ahí un pequeño problema. Y en cuanto a las micromultinacionales, pues hombre, yo lo veo francamente difícil. En la charla de hace un tiempo citaba un caso de micromultinacional, pero que yo creo que es una excepción. No digo que sea la excepción, puede haber 1000, 10.000 excepciones más, siguen siendo excepciones en un mundo global. Citaba yo un caso real de una micromultinacional. En micro porque son 4. Más micro es difícil, porque son el padre, el hijo y 2 empleados. Son unos señores que hacen ingeniería electrónica en Corea del Sur y inventan cosas para el sector del automóvil. Inventan una cosa que todo el mundo conoce, que es ese detector de que me estoy acercando a la columna del garaje o al coche de al lado y que pita. Entonces, lo que hacen es desarrollarlo. Y cuando tienen un prototipo, van a las distintas empresas de automoción y les venden la idea, la patente. Y luego ya la empresa se lo compra, les paga un pastizal y se lo fabrica donde demonios sea. Y bueno, han logrado hacerse con ese mercado y se dedican a inventar cosas para el sector del automóvil. Ellos no fabrican nada, siguen siendo 4 y bueno, pero no es un caso muy habitual. Entonces me parece una búsqueda un poco rara de la salida a la globalización. ¿Cuál puede ser el futuro? Bueno, una empresa, una especie de instituto de empresa, de escuela de negocios, desarrolló una encuesta se llama Global Network, hacia 29 escuelas de negocio y las agrupó por áreas geográficas. Claro, la encuesta es hacia escuelas de negocio y por lo tanto las respuestas están muy sesgadas hacia lo que las escuelas de negocio piensan que les va a afectar a ellos en su negocio la globalización. No son respuestas en general muy válidas para un comercio global, pero bueno, pueden valer relativamente. En América, pues bueno, todo va muy bien, el cambio tecnológico, los políticos que cierran sus fronteras fracasarán, se lo podrían haber contado al señor Trump, buscan relaciones en el ámbito global y la tecnología por encima de casi cualquier cosa. En Asia-Pacífico, la asociación del sureste asiático, mayor integración de la India, Corea, la China, mayor papel de los estados y de los reguladores, en unas zonas donde los estados tienen poco peso comparado con Europa, y, aparte de ser China el principal beneficiario, empiezan a aparecer algo que a los occidentales nos es difícil, que es manejar conceptos enfrentados. Oriente y Occidente, grande y pequeño, viejo y nuevo, empresa y sociedad. Entonces, bueno, esto sí puede influir en el devenir futuro. Europa, Oriente Medio y África, que los ponen juntos, aprovechan el Made in Europa, las brechas culturales. ¿Que el futuro dependerá de cómo desarrollemos las desigualdades? Pues sí, es evidente. Y que el poder económico y político cambiará hacia el este de Europa y hacia el sur, que es la parte de África. Mantener la libertad de movimientos. Y bueno, hay una esperanza de que África, que pierde en todo tipo de encuestas y de índices y de todo, pues que puede ser el gran punto de desarrollo de oportunidades, lo cual seguramente puede ser verdad aproximadamente dentro de un siglo más o menos. Y aparecen sobre el futuro diferentes miradas en función de quién sea el analista que lo hace. Aquí tenemos unas miradas básicamente de tipo oriental, el Instituto de Relaciones Reis, que habla del capitalismo intrusivo, un neoliberalismo con algunas gotas de keynesianismo, que sería un poco la tendencia de Obama. La producción militar, curiosamente son unos señores que dicen que la producción militar puede ser la mejor salida a la desglobalización, si se quiere, o al futuro de la globalización. Y hablan de un capitalismo verde,
que, bueno, mantenga el crecimiento económico sin aumentar el desastre climático, y apuntan a China como principal ejemplo. Una escuela de negocios en India, que tiene bastantes escuelas de negocios, habla de que el comercio va a bajar, que habrá menos intercambios y menos impactos positivos. Lo mismo hace Horasis, que es otro think tank, y que habla prácticamente de lo mismo, aunque habla de lo que es la globalización inversa. ¿Inversa con respecto a qué? A Occidente. Plantea que la salida de la globalización seguramente irá de la mano de China y de la India, que es algo que empieza a estar en el colectivo común. Y que, bueno, si aumentamos el número de participantes, pues que las cosas irán mejor. Hay una izquierda francesa que se llama el Comité Invisible, que tiene una publicación que se llama Ahora, que describe la situación bastante bien, pero que no dice cómo vamos a salir de ahí. Es decir, hace un perfecto análisis, dice que el naufragio de la política, los poderosos, las fake news, los ricos, la industria, las miserias, todo lo que se quiera, el apocalipsis, que todos lo sabemos y que, bueno, pues que llegan los populismos, autoritarismos, pero que lo que no plantea todas las variables que funcionan mal, y yo creo que tienen razón, pero no he logrado saber cuál es la salida que ellos mismos dan a este planteamiento. Sí aparece un cierto valor socialdemócrata, lo lanza Stiglitz, el economista, en una entrevista en The Guardian, y habla de tres estrategias, de tres escenarios. Lo que llama Las Vegas, que es, bueno, esto no va muy bien, multipliquemos por 2 los esfuerzos que estamos haciendo en las inversiones y mejorará, que es la estrategia del casino. Pues nada, voy perdiendo, sigo apostando y alguna vez ganaré. Otro escenario es el trumpismo, me aíslo, vuelvo al proteccionismo, y que es algo que está empezando a calar en algunos países. Inglaterra, Trump, Polonia, Hungría, es decir, que Brasil, sí, es algo que va calando en la gente. Y, bueno, que una protección social, una economía de mercado, que atienda más a paliar los excesos, a un crecimiento más sostenible, a un mejor desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos y de su nivel de vida. En esta misma línea, y esto es de diciembre y esto es de noviembre del 17, la Unión Europea plantea lo que llama el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que hay gobiernos que no son un think tank, pero que lo parecen. La Unión Europea es uno de ellos, publica enormes cantidades de estudios que suelen estar bastante bien. Habla de la igualdad de oportunidades y de accesos al mercado de trabajo, las condiciones de trabajo justas y la inclusión social. La Fundación Alternativas publicó un informe valorando este informe de la Unión Europea, y de forma resumida vienen a decir que la Unión Europea tiene un problema de credibilidad, que el pilar es insuficiente, que no es vinculante y que, como pasa siempre, no tiene presupuestos, y por lo tanto es un bonito documento, pero muy poco práctico. El Consejo Nacional de Inteligencia, que tiene un nombre precioso, es un think tank de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, y publica en enero del 2017 lo de siempre: las consecuencias de la globalización, que se han enriquecido los más ricos, que han sacado a miles de millones de la pobreza, que han destruido gran parte de la clase media en Occidente, y que hay grandes resistencias contra la globalización. Y da 3 hipótesis, pues bueno: islas, que dice que esto seguirá como tal; órbitas, que es que se aumentará la relación de las naciones dentro de sí mismas y con los vecinos, y que por lo tanto disminuirá la globalización en su conjunto y aumentará. Y luego las comunidades, que son islas reunidas entre sí con incremento de servicios y desarrollo de las TIC. Y aunque no lo ponga aquí muy claro, aparece lo que se llama el cuarto sector. Si hay un sector público, un sector privado y un sector de las organizaciones no gubernamentales, ONG, ese conjunto, puede aparecer un cuarto sector que sea la conjunción de los otros 3, es decir, gentes que en el mismo
actuación se junte el sector privado, el sector público y el sector, digamos, no gubernamental o como se le quiera llamar. Y estos mismos señores para Europa hablan de que Europa tiene problemas de cohesión, de debilidad institucional, hablan del Brexit, está hecho evidentemente antes de la salida definitiva, de la inmigración, del desempleo, menores ingresos fiscales y sobre todo del envejecimiento. Y plantean, la de la izquierda 2015, la derecha es las estimaciones para 2035, que hay, la gráfica es más grande, claro, pero que hay lo que llaman un sector maduro, personas entre 36 y 45 años, que en Francia para el 2035 serán, y en el Reino Unido, el 40 y tantos % de la población. Sin embargo, hay un sector posmaduro, 46 y más, que en Polonia, Alemania y España prácticamente van a ser en el 2035 el 50% de la población. Entonces, vuelven a insistir en el problema demográfico del envejecimiento. Y llegamos a la última parte. Hay una cierta tendencia, que se puede estar de acuerdo o no, en que una de las salidas, no sé si la salida, pero una de las salidas es China. Y bueno, hay grandes elementos que hablan de esa posibilidad. El último congreso ese, Jinping, viene a decir una nueva era, quiere aprovechar el vacío que está dejando el trumpismo en Estados Unidos con la ruptura de todas las relaciones internacionales, tiene una inversión exterior tremenda, con varios miles de compañías y prácticamente en todo el mundo. 174 países, quedan muy pocos países donde no haya una inversión china directa. Y apoya en armamento y se apoya en la tecnología. Primero empezó con una cosa, tienen nombres muy bonitos, que llamaban el collar de perlas. El collar de perlas era esto, que es cómo se unían puertos desde China, Danán, hasta Grecia. En cada uno de esos puntos, en cada uno de esos puertos, los chinos han hecho inversiones de tal manera que hay un buque chino lleno de contenedores chinos que puede ir de puerto en puerto, desde Danán hasta Atenas, tocando siempre puertos donde el muelle, el concesionario, las grúas, son chinos. Entonces, ahora llega hasta Valencia. Ahora llega efectivamente hasta Valencia y próximamente puede que Bilbao o Santander. Entonces, eso es lo que llaman el collar de perlas. Se pueden mover sus mercancías sin tocar más que, digamos, elementos propios. Posteriormente lo complementan con lo que llaman la ruta de la seda, que es lo mismo pero en tren. Hubo un intento, como sabéis, de llegar hasta Madrid, fracasó, pero el invento sigue no llegando hasta Madrid, sino quedándose en otros sitios. Entonces es llevar una especie de ruta de la seda hasta por tren. Y lo último ya ha sido el lanzamiento del que se llama Made in China 2025, que es el desarrollo tecnológico, el sustituir el Made in USA o el Made in CE, como se quiera, por Made in China. Y hay un gran aporte financiero de inversiones y de tecnología para este Made in China. Si nos damos cuenta, de momento todos estos tres son temas exclusivamente económicos. El Consejo de Estado de la República Popular China plantea un documento que se llama China y el mundo en la nueva era. Hay mucho análisis de qué consiste el documento. Es complicado bajarlo porque enseguida aparecen virus, no sé muy bien el por qué. Pero bueno, ¿qué dice? Que han hecho lo siguiente: 800 millones sacados de la pobreza. De los 2.000 del nivel mundial, 800 millones son suyos. 29.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. Son los líderes mundiales en inteligencia artificial y en 5G, que va a ser, de alguna manera, las comunicaciones más inmediatas. Kilómetros de desiertos convertidos en regadío, la mitad de los rascacielos, megaciudades, empresas gigantescas, 1 millón de automóviles eléctricos y 500.000 de autobuses, que son el 99% de todos los autobuses y coches eléctricos del mundo.
y 160 millones de chinos que viajan al año por turismo, de los cuales 800.000 han venido a España el año pasado. Esto es, de alguna manera, lo que ellos mismos se describen así, como lo que han hecho a través de esto. Y, por tanto, reivindican el sistema político con soberanía, cultura y respeto y concordia internacional. Todo esto es verdad, y es una verdad económica. Lo que no sabemos es cómo se va a casar esto con una realidad cultural, porque además, es decir, estamos todos muy acostumbrados que a las multinacionales y globalización americana le ha seguido una culturalización americana. Libros, películas, comida basura o como lo queráis llamar. Sin embargo, esto de momento no aparece en la expansión china o no aparece tan claramente. Claro, además de eso, son los que más CO2 producen, tienen un problema de seguridad alimentaria y de sanidad, como acaban de demostrar de manera muy fehaciente, y no han logrado de momento lo que se llaman tecnologías disruptivas. Aquí hay un pequeño mono. Normalmente, pues la tecnología sigue un proceso de crecimiento, hay un momento en que puede cambiar y sube, y lo que han hecho los chinos es ir por aquí y crecer más, pero es la misma tecnología. Una tecnología es disruptiva cuando da un cambio brutal, no es la continuación de ninguna línea, sino que hay un cambio en un momento. Por poner un ejemplo real, todos recordamos los primeros móviles, que al margen de tamaños y de historia, pues servían básicamente para hablar, y nada más que para hablar. Hay un momento determinado en que no es que sean más grandes o más pequeños, que la pantalla tenga un poco más números o sea más grande, que la batería... No, hay un momento, que lo que se llaman los smartphones, que de repente son pequeños ordenadores. Hacen muchísimas más cosas. No tienen nada que ver con la generación anterior. Eso sería la ruptura tecnológica. De momento no hay en el mercado nada que sea una ruptura tecnológica china, o por lo menos no es muy conocido. Puede haber cosas mejores, más pequeñas, más rápidas, más baratas, que duren más, que cuesten menos, pero no hay nada que se diga, es que esto es un invento que han hecho los chinos. Llegará. Bueno, ¿y esto qué ha hecho? Pues que en Estados Unidos se hable de capitalismo autoritario, capitalismo de Estado, o todo lo que se quiera, pero empiezan a verle las orejas al lobo. Y para terminar, bueno, pues hay quien busca un nuevo cambio económico y no parece fácil. Hemos visto montañas de gente que explica montañas de cosas, pero ninguno es muy capaz de decir esto va a ser así, de esta manera. ¿Y qué es lo que existe? Incertidumbres, que en el caso de los gallegos lo han demostrado francamente bien. Quizá lo que pasa es que además de los análisis económicos hay que hacer análisis geopolíticos. Y eso tiene complicaciones inherentes para el señor que se atreve a decir cosas que entran en el marco de la geopolítica y no entran en el marco de la economía. Todo parece indicar que frente a la dirección americana va a haber una dirección hacia China y la India, y bueno, pues esto es lo que de alguna manera parece que se está intuyendo, que insisto, no es solo economía, hay también política y cultura, y la cosa no es tan fácil. Esto es un resumen de la biografía que la tenéis aquí, y nada más. Me he pasado un poco de la hora, pero bueno. Muchísimas gracias por la excelente exposición que nos has hecho, que a mí me ha sorprendido porque a pesar de haber estado en el seminario de globalización, hoy has conseguido actualizarlo, ampliarlo con multitud de datos nuevos. Y en relación con eso, yo tenía dos preguntas. La primera, me llama mucho la atención que así como en Davos 2019 la globalización estuvo permanente en los debates y las conclusiones en muchos sentidos, haya desaparecido prácticamente en el Davos 2020 de hace menos de un mes. Sin embargo, he leído que en Davos 2020 sí que ha surgido un tema que tiene que ver indirectamente con la globalización, que
algunos han suscitado el debate de... perdón, de la renta básica universal. Y esto que parece que durante mucho tiempo fue una reivindicación de la izquierda frente a un desempleo masivo que se avecina por la robótica y tal, pues que ahora sean Davos los que vuelven a poner esto encima de la mesa. No sé con qué intención. Me suscita mis dudas, ¿no? Y la segunda cuestión que quería plantearte es en relación con también una reflexión que yo me hago en torno al conjunto de los resultados de la globalización. Visto en su conjunto, da la impresión de que la globalización sí ha tenido una influencia positiva, muy positiva, en China. Es decir, el conjunto de ventajas e inconvenientes de todo este proceso de globalización para China ha sido muy positivo. Y creo que tiene que ver con su régimen político, de esta especie de dictadura comunista capitalista que han conseguido aunar ahí, pero en el cual las libertades individuales evidentemente están totalmente coartadas, y se dice que en estos momentos con las tecnologías modernas están consiguiendo un grado de control de la población increíble, ¿no? Bueno, que prácticamente todo el mundo tiene miedo a moverse, porque incluso ahora con el coronavirus, el que no obedezca las pautas de esto, lo tienen vigilado con las cámaras y tal, y prácticamente lo detienen de inmediato. Por contra, en el mundo occidental, con los sistemas políticos de democracias liberales, la globalización parece que ha tenido más inconvenientes que ventajas. Ha tenido ventajas económicas, pero a costa de unas desventajas sociales, como es el desempleo y el incremento de la desigualdad, enorme. Por tanto, mi reflexión es que parece que las ventajas y desventajas de la globalización tienen que ver algo con el sistema político que lo sustenta. A mí Davos me gusta poco, quizá porque no me invitan. A 1.500 euros la noche, pues sí, hay que tener un poco de pasta. Hay una frase conocida que dice que Davos es donde los multimillonarios explican a los millonarios lo mal que viven los pobres. Bromas aparte, Davos este año ha hablado básicamente de dos cosas y cuarto, o quizá de un cuarto y un décimo. La una ha sido el clima, ha sido el gran marketing del clima. Luego han hablado de una cosa que suena bien, que es que las empresas ya no tienen solo que pensar en el beneficio de sus accionistas, sino en el beneficio de la sociedad, de los empleados, de los trabajadores, de los proveedores, en fin, de una cosa más global. Y han aparecido como las setas cantidad de empresas que han dicho, yo ya lo estaba haciendo, que son los que estaban allí presentes. Y efectivamente han hablado un poquito de lo que tú planteas. Básicamente porque la Unión Europea previamente había empezado a hacer una cierta reflexión sobre la renta básica o el salario, más bien sobre el salario mínimo universal, más que sobre la renta básica. Y ha habido una fuerte oposición sobre todo de la ministra sueca de Trabajo, que es una antigua, y de los sindicatos suecos, que se han opuesto frontalmente a que exista en la Unión Europea, y eso lo han aprovechado Davos para llevarlo ahí a las discusiones. Lo que plantean no deja de tener cierto sentido. Si el salario mínimo universal de la Unión Europea va a ser el de Grecia, pues ya está, bien, cogemos el de abajo y todos los demás ya no nos preocupa. Si va a ser el sueco, imposible de cumplir para todos menos para Suecia, y si va a ser una cosa intermedia va a ser dificilísimo de aplicar, y lo que promueven los sindicatos suecos es que dejemos las cosas como están. De hecho, en España tarde ha aparecido ya una discusión de que los agricultores dicen que ellos no, y tanto ahí como en
en el servicio doméstico aparecen los dos grandes problemas. Yo no creo que la globalización no solo ha venido bien en China, 800 millones, pero es que eran 3.000, entonces quedan 2.000 por ahí repartidos, la India, parte de África, otras zonas de Asia, parte de Latinoamérica. Es decir, hemos visto, la curva del elefante, que ha venido muy bien a los que eran muy pobres y ha venido muy bien a los que eran muy ricos, que son mucho más ricos, y que casi todos estaban o en Occidente o en una parte reducida de China, que van por los 100 millones de millonarios o una cosa así, que es un número pasmoso. Y efectivamente ha venido mal a la zona intermedia de las clases medias, básicamente occidentales. Pero no creo que sea una consecuencia del sistema político chino. Lo que pasa es que el sistema político chino, con esa mezcla de capitalismo económico y de dictadura política, ha sabido encauzar beneficios de la globalización hacia su propio... Y esa es la gran duda. ¿Eso así funciona? ¿Va a seguir funcionando? ¿O vamos a tener el llamado efecto Fraga cuando abrió el turismo a las suecas y a partir de ahí empezó la degradación de todo el resto de la dictadura? Entonces, no es fácil, pero no está muy claro que se pueda seguir manteniendo 180 millones de chinos por el mundo viajando básicamente al mundo de democracias liberales, viendo las libertades, y vuelven a su país y están todos agradecidos del control del Comité Central. Relativamente difícil. Con respecto a la vigilancia, yo creo que nos vigilan a todos lo mismo. Es imposible. Cada vez que nos movemos, que compramos, que no sé qué, pues es que vas a un restaurante y al día siguiente te están diciendo que sí, tal. Lo que pasa es que de momento los sistemas políticos no nos vigilan y a los chinos sí. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. Ha aclarado muchísimos conceptos. Yo no soy experto en globalización, no soy economista, pero por edad, ¿verdad? Yo me jubilé hace unos 15 años y por esa época la globalización se entendía considerada globalmente, valga la redundancia, ¿verdad?, como un trasvase de los puestos de trabajo desde los países más avanzados a los países menos avanzados, siempre y cuando en los países avanzados ese hueco que deja el puesto de trabajo se sustituyera por trabajos de mayor valor añadido. Digamos, usted fabrica tornillos, pero fabrico las máquinas que fabrican los tornillos. ¿Esa globalización ha dado resultado? Es, digamos, en principio, ese cambio de, por decirlo de forma rápida, a la economía del conocimiento, ¿se ha podido llevar en los países avanzados? Y a ver, en mi opinión, sí, al comienzo. Todos conocemos aquí el llamado decreto Rodríguez Sagún del sector del automóvil, que es quizá el mejor ejemplo que tenemos. Estoy hablando de los años 80 aproximadamente. Se decide hacer un decreto por el cual vienen a España 9 marcas de automóviles a fabricar aquí. ¿Y con quién competimos? Con Polonia, Rumanía, que estaba más todavía debajo del telón de acero, y aquí que ofrecemos una mano de obra cualificada y mucho más barata. Entonces, en vez de fabricar en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Japón, fabricamos aquí. Y la cosa empieza a ir muy bien. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no nos gustaría nada que eso se repitiera y en lugar del decreto Rodríguez Sagún vendría el decreto Chen Jinping, y todas esas fábricas de automoción se fueran a China, que es lo que va a pasar. O sea, lo que está pasando es que ya no estamos yendo de un país desarrollado a uno en vías altas de desarrollo y que yo me quedo con el valor añadido importante de la tecnología, tal, no sé qué, y tal, sino que al extenderse de manera global la globalización, la cosa empieza a ser muy preocupante, especialmente para esa capa intermedia. Y la prueba la tenemos con SEAT, que empieza a decir, pues igual me tengo que ir a Polonia, porque tengo una serie de ventajas y porque cada vez más fabricamos en China. ¿Por qué? Porque los costes de transporte
son inverosímiles con respecto al coste de la producción. Y claro, no es lo mismo hacerlo a pequeña escala, entre comillas, de entre Estados Unidos y España, que hacerlo a nivel global. Entonces, las resistencias, los mismos señores que lógicamente aplaudían esa primera globalización, ahora se resisten mucho a que la globalización vaya en su propia contra a favor de otros señores. Pero aquella primera globalización trajo, digamos, trajo el cambio a la economía del conocimiento, a la economía, digamos... Sí, sin duda. Y ahora, seguramente, a ver, y ha pasado siempre, yo creo, en la historia de las tecnologías, la historia del desarrollo, que desaparecen ciertos trabajos y aparecen otros, con mayor grado de conocimiento, sin duda ninguna. El problema está en que no están en los mismos sitios y que entonces a mí me van a desaparecer, por seguir con el sector automóvil, los obreros de SEAT, de Cádiz, de Navarra, de Citroën en Vigo, y no estoy muy seguro de que vayan a aparecer gentes en inteligencia artificial que están apareciendo en China o en comunicaciones 5G que están apareciendo en China. Entonces, los lunes al sol los voy a tener yo y me va a consolar muy poco el que haya 200 millones de chinos que sepan de inteligencia artificial. Y ese es el problema que vamos a tener, al menos los que ya no están jubilados como nosotros. Bueno, ya que parece que no hay más gente que quiera hacer preguntas, aprovecharé unos minutos para hacerte otra que tenía en mente. Dentro de los distintos modelos de prospectiva que nos has ido enseñando, de cómo ven el futuro los distintos think tanks, etcétera, han aparecido muchos elementos, y entre ellos, evidentemente, el cambio climático, pero como uno más dentro de un montón de cuestiones que plantean que deberían cuestionarse, entre ellos la falta de regulación universal del comercio y las transacciones económicas, etcétera, ¿no? Y por contra, vemos que la Unión Europea, cuando se plantea la perspectiva de qué van a hacer en el próximo quinquenio con el presupuesto que están planteando, pues a lo único que le dedican una prioridad absoluta es al cambio climático. Entonces, yo no sé si eso se debe a que efectivamente es cierto que el cambio climático es algo tan urgente y tan ineludible que merece esa atención, o es simplemente que está de moda y que los países se quieren poner la medalla de que responden a algo que parece que la población, todo el mundo ve como inmediato, pues porque las tormentas y las inundaciones y tal están a la vuelta de la esquina. Hombre, yo no sé si solo es porque está de moda o solo sé porque efectivamente es el mayor problema. Creo que es un gran problema que la Unión Europea en sus presupuestos lo que tiende a hacer es decir, a nuevos problemas vamos a dedicarle más atención y a antiguos problemas, aunque no estén muy resueltos, vamos a dedicarle menos atención. El cambio climático para la Unión Europea es no solo un problema de clima, es también un problema de balanceamiento de recursos. Polonia, Hungría se oponen radicalmente a la descarbonización, como en España se opone a Asturias y Galicia, o sea, cada cual con su propio problema. Por el contrario, lo que son la PAC, que va a tener una caída importante, es algo que Europa lo ve ya bastante agotado y que quiere, de alguna manera, decir, si doy menos, aprovecho para cambiar el cómo. Mientras que si doy lo mismo, nadie me va a discutir el cómo, van a querer siguiendo como está. Aparece una nueva variable, la defensa, o la seguridad y defensa, en sus propias palabras. Es decir, por primera vez parece que van a aparecer 30.000 millones de euros de 2000 a 2027, para seguridad y defensa, que era algo que estaba absolutamente prohibido.
y los fondos FEDER también van a bajar, porque parece que ya hemos hecho todas las autopistas que podemos hacer en todos los países. Entonces, yo creo que es una mezcla de, por un lado, nuevas demandas de países con problemas y al mismo tiempo viejos problemas que no se pueden seguir manteniendo igual, porque si no, no se van a solucionar jamás, creo. Muchísimas gracias. Es que ya... ya nos dio la hora.